Quinta bienaventuranza. Las 4 primeras tienen que ver con la relación de nosotros para con Dios, nuestra relación con Dios. Y estas otras 5 tienen que ver con la relación para con los hombres. Mi relación con Dios me lleva a mi relación con los hombres. Se cumple el principio, se cumple la ley, la única y más grande ley de amarás a Dios, y luego el amar a Dios nos lleva a amar al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios, dice Juan, si aborrecemos a nuestro prójimo. En tal dice Juan que entonces eres un mentiroso. No estás siendo honesto, no estás siendo una persona con cera. Cuando tú dices que amas a Dios y no amas a tu semejante, entonces eres una persona, eres un mueble con cera, es decir, que te pusieron y te cubrieron todas esas imperfecciones, pero que siguen allí, ¿sí? Entonces vamos con la quinta bienaventuranza. Versículo 7 dice, todos al unísono. 1, 2, 3. Bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No, si no está mal la orquesta, sino el director, ¿verdad? Que no cuenta hasta las... Por eso está con la varita y ¿verdad? Bueno, exactamente. Entonces, felices los compasivos, porque serán tratados con compasión. Mateo 5:7. Tengo 3 preguntas en cuanto al mensaje. 3 preguntas. Primer pregunta, no tengo diapositiva, no te preocupes. Yo aquí estoy bien calientito, no sé ustedes. 3 preguntas en cuanto al el mensaje. Primer pregunta, la primera pregunta ya se la saben. ¿Cuál era la primera pregunta de las 4 bienaventuranzas anteriores? ¿Quiénes son? Dios mío, ilumínanos. ¿Quiénes son? Ya hasta se la saben. Pobres que lloran mansamente porque tienen hambre y sed de justicia. Ok, entonces ¿quiénes son? La primera pregunta era, en todos los mensajes, la primera pregunta era, ¿quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los que lloran? ¿Quiénes son los mansos? ¿Y quiénes son los que tienen hambre y sed? O sea, esa es la primera pregunta de los... soy prácticamente muy práctico en los mensajes, ¿verdad? Nada más que batallo para explicarlos, como ahorita la anécdota, ¿verdad? Pero ahorita les voy a decir de qué trata la anécdota. Entonces, ahorita vamos a ver quiénes son los compasivos, porque dice ahí felices, dichosos, bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión, con misericordia, con bondad, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los compasivos? ¿Quiénes son los compasivos? O más bien, ¿quiénes son los compasivos y qué hacen los compasivos? Primero, ¿quiénes son los compasivos? Primero, los que tienen empatía por los adoloridos. Esos son los compasivos. Los que tienen empatía por los adoloridos. A veces nos cuesta mucho ayudar a las personas que están pasando por una situación difícil o por una enfermedad o por una necesidad, ya sea espiritual, física o moral. Nos cuesta tanto enlazar conversaciones, pero tan fácil que es. No solamente podemos ayudar físicamente, no solamente ayudan nuestros pesos, a veces ayudan mucho más nuestros pasos. Y no tienen ustedes idea de lo que ayudan nuestros pasos. El mundo nos ha engañado pensando que lo único que ayuda es el dinero. Estamos muy equivocados. Acuérdense que Cantinflas quiso ayudar a los pobres, pero se dio cuenta que cada vez tenía más pobres. Y no eran pobres, era gente codiciosa que quería tener más. ¿Es verdad?
Dices que no iba a acabar con los pobres, porque lo que la gente tiene es codicia, no pobreza. Entonces, ¿quiénes son los compasivos? Primero, los que tienen empatía por los adoloridos. Es decir, que los pobres lloran mansamente porque tienen hambre y sed, pero no es un hambre y una sed material, sino una espiritual. Es decir, que los pobres, los compasivos, buscan primero las cosas celestiales antes que las terrenales. Los compasivos buscan primero las cosas celestiales antes que las terrenales. ¿Sí? Recuerda bien, uno no puede dar lo que no tiene. Y de la abundancia de la boca habla el corazón. ¿Sí? Entonces, los compasivos son los que buscan primero las cosas celestiales antes que las terrenales. ¿Por qué? En su etimología, la palabra misericordia, en su etimología, la palabra misericordia viene del latín misere, que quiere decir miseria, o está enfocada a la necesidad. ¿Sí? Y luego viene miseri, y luego viene cor, que es cordis, que tiene que ver con corazón, tiene que ver con corazón, hacia la miseria. Ahora, quiero que vean bien esto. Entonces, cuando escuchamos la palabra miseria, ¿qué viene a nuestras mentes? La miseria se ha enfocado ¿a dónde? El mundo le enfoca ¿a dónde? A la pobreza. Mira cómo viven estos miserablemente. ¡Oh! Ya no tienen nada. Y entonces, ¿qué hace uno? Llévanle para que se le quite su miseria, para que deje de ser un miserable. Pero resulta que las personas se enriquecen o tienen más y tienen más, pero siguen siendo miserables. Oh, ¿por qué? Porque la miseria no está en una cuestión externa, sino en una cuestión interna. Entonces los compasivos son los que tienen, ¿sí? Los que tienen un dolor en el corazón por los miserables. O sea, los que tienen una necesidad interna. Y hay muchísimos de esos, muchísimos, porque tanto pobres como ricos, ya lo vimos, tienen esa cuestión en su corazón. ¿Sí? Entonces, nosotros no solamente tenemos que ir a los pobres, nosotros tenemos que ir a los pobres de espíritu. ¿Sí? A los pobres ricos, a todos. A los pobres y a los pobres ricos. A esos tenemos que ir, a todos. Todos necesitan de la compasión. ¿Sí? Entonces, cuando dice necesidad del corazón hacia los, significa tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Pero acuérdate bien, necesidad no solamente es cuestión material, necesidad es cuando platicamos con las personas. Dice, fue un gusto, un placer platicar. ¿Qué quiso decir? Que tenía una ¿qué? Necesidad. ¿Verdad? Necesidad. Entonces, a esos tenemos que ir. O sea, los compasivos son los que tienen empatía por los adoloridos. Los adoloridos. Fíjate bien lo que estamos diciendo, adoloridos. Porque en segundo lugar, ¿sí? ¿Hacia qué tipo de adoloridos debemos de tener empatía? Empatía hacia qué tipo de adoloridos. O sea, si vamos a tener empatía hacia los adoloridos, empatía hacia qué tipo de adoloridos. Bueno, puedo asegurarte que no es
esta empatía que debemos de tener por los adoloridos no es para aquellos que padecen una terrible jaqueca después de haber estado bebiendo toda la noche, ¿o sí? Proverbios dice, ¿para quién es el ay? ¿Para quién el dolor? Las peleas, las quejas, las heridas en balde y los ojos morados, ¿para quién? ¿Para los que qué? Toman mucho. Para ellos es todo esto. ¿Y ellos son los adoloridos? ¿Verdad que esta no es nuestra empatía por el dolor? No debe de ser por aquellos. No debe de ser por aquellos. ¿Por quiénes? Bueno, siendo honestos, no encontramos aquí en Mateo. El Señor Jesús no especifica qué tipo de adoloridos hay que mostrar compasión, sino por quienes están agobiados por un desastre, por los hambrientos, los enfermos o aquellos que nos ofenden. No nos da detalle. No nos dice quiénes. Aunque la Escritura nos dice que para quién es el ay, ¿verdad? Pero la Escritura no nos dice para quién es. ¿Ustedes qué piensan? ¿A quién debemos de ir? Es para que toma ahí como que se hace eso porque tiene una necesidad de Dios. No es una justificación, pero no podemos ir solo al que está enfermo porque estar enfermo no es su culpa y al que está borracho no, porque esa sí es su culpa. Los dos tienen una necesidad en el corazón de Dios. Pues es lo interesante. Llegamos a la conclusión que a todos. Pero aquí viene el por qué a todos. ¿Por qué a todos? No especifica, pero deducimos que debemos de ir a todos. ¿Por qué a todos? ¿Por qué a todos? ¿Por qué? Porque es lo más natural que vayamos a todos. Porque es lo más natural que si Dios fue compasivo para conmigo, yo debo de ser compasivo para con los demás. ¿Sí? Porque en virtud de que nuestro Dios es compasivo, en igual manera hay que hacerlo nosotros también. Basado en el principio, de gracia recibiste, de gracia das. Ese es el por qué debemos de ir a todos. Porque si nosotros recibimos de gracia dar. Aunque usando nuestro sentido común hay que tener cuidado con los que menciona Proverbios. ¿Sí? Usando nuestro sentido común hay que tener cuidado con los que menciona Proverbios. ¿Por qué? Porque hay que entender que también hay personas falsas que son personas vividoras, ¿sí? Y que a veces hacen todo lo posible para sacar para el vicio, para algo de provecho, ¿verdad? Hay que tener cuidado, pero debemos de ir con todos, porque si de gracia recibimos, entonces también hay que dar de gracia. También hay que dar de gracia. Ok. Segunda pregunta. Entonces ya vimos quiénes son los compasivos, los que tienen empatía por los adoloridos. Todo tipo de adoloridos. Todos necesitan de nosotros, todo. No hay quien no necesite. Y luego viene la pregunta, bueno, yo me compadezco de todos, ¿y quién se compadece de mí? Dios. Tú tienes al... ¿Sí o no? ¿O no? ¿Qué quieres? ¿Que se compadezca el mundo por ti? ¿O Dios? Dios. ¿Quién tiene más? ¿Verdad? Dios. ¿Sí o no? Entonces, ok, segunda pregunta. ¿Qué nos detiene a mostrar compasión? ¿Qué nos detiene a mostrar compasión? Si tú cierras tus ojos en este momento y meditas, tuviste, desde el domingo que saliste de aquí, tuviste cerca de 7 días, ¿sí? 7 días. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 7 días.
Cierra tus ojos y si tú meditas, ¿cuántas veces mostraste compasión? ¿Hacia quién mostraste compasión? ¿Cuántas contarías? Está complicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos detiene a mostrar compasión? Primero, analicemos por qué el mundo padece de compasión. ¿Por qué el mundo padece de compasión? ¿Por qué no vemos compasión en el mundo? Casi no la vemos, porque es una virtud tan extraña en una jungla. ¿Sí? Hace cuenta que vivimos ya en una jungla, ¿verdad? Ya no tenemos, ya casi no hay compasión. Analicemos por qué el mundo padece de compasión. Ok, el pecado produce una antinaturaleza y es debido a esto que el mundo padece compasión. Es decir, que el individuo, en lugar de estar lleno de compasión, está lleno del mundo mismo. Prefiere ponerse a salvo, aislarse de los dolores y las calamidades ajenas. Prefiere la venganza que el perdón. Prefiere alimentar su codicia que saciar el hambre de alguien más. Prefiere amar las cosas más que a las personas. Esta es la antinaturaleza, porque no fuimos diseñados con eso. Lo más natural es que el individuo tenga empatía por los dolores y calamidades ajenas. ¿Sí? Es natural, debiera ser natural que el hombre prefiera el perdón a la venganza. Debiera ser natural que el hombre prefiriera alimentar, o mejor bien, saciar el hambre de alguien más que su codicia. A las personas, eso debiera ser natural. Pero la cuestión es que está lo antinatural. Usted ha leído Romanos capítulo 3, ¿no? Capítulo 1, 2 y 3, ¿verdad que sí? Y encontramos lo antinatural. ¿Por qué? ¿Por qué prefieren la venganza? ¿Por qué se aíslan y se ponen a salvo de los dolores ajenos? ¿Por qué sacian su codicia? ¿Por qué aman las cosas más que a las personas? Porque esta es la naturaleza del pecado. Por eso el mundo padece compasión, por la antinaturaleza. Todo es increíble, es increíble. Desde que nosotros estamos en el vientre, desde mucho antes, Dios nos diseña. ¿Saben qué pone en nosotros? Para empezar, pone de su propio aliento, el aliento de vida, lo coloca en nosotros. Después de eso, coloca su voluntad. Es decir, la conciencia de lo incorrecto y de lo que es correcto. Pero su voluntad quiere que nos apeguemos a lo que es correcto. Desde que estamos en el vientre, Él tiene bondad, Él tiene compasión, porque desde allí nos está perdonando, desde allí nos está otorgando la vida, desde allí nos está cuidando, desde allí diseñó de tal modo que se conecte a la mamá y la mamá puede alimentarlo. ¿Sí sabían que cuando una mujer está en embarazo y tiene una reacción al cuerpo, el pequeño hace que se produzca una sustancia que alivia a la mamá? Porque no quieres que se enferme. La ayuda a combatir. ¿Quién es? Es Dios. Desde allí pone su naturaleza en nosotros. Desde allí está obrando en nosotros. Desde que estamos en el vientre, desde antes de eso ya está obrando. Siempre está obrando. Pero ¿saben qué? Preferimos lo antinatural. Preferimos hacerlo a nuestra manera. Preferimos nuestro yo a lo Él. Y en el yo, en mi ego, es donde empiezo a alimentar toda esta antinaturaleza.
Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Yo quiero gastarme todo a mi manera. Quiero consumir todo a mi manera, ¿verdad? Se concentra en mí mismo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, y empieza todo con mi yo, todo con mi ego, y empieza a crecer mi ego en mí, ¿verdad? Y entonces empiezo a alimentar todo lo que es antinatural. ¿Usted cree que la codicia es natural? Es antinatural, ¿sí? ¿Usted cree que la falta de bondad es natural? Es antinatural. Es antinatural. ¿Usted cree que la venganza es natural? El mundo nos hace pensar que sí. Hay un dicho que dice más o menos, un proverbio que dice así: el hambre me tumba, pero el orgullo me levanta. Dios mío, eso es lo que ha hecho creer el mundo a la gente, ¿verdad? Que debemos de tener una pizca de egoísmo, una pizca de venganza, una pizca de mal en lo que hacemos para poder sobresalir. Y déjame decirte que nosotros sobresalimos aunque no hagamos nada. Alguien dijo: ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Porque Dios va a decir: ¿a poco sí? ¿A poco sí? No, Señor, es que yo voy a hacer mi casa y esto y lo otro y así. Y Dios dice: ¿a poco sí? Mañana te enfermas. ¿Sí o no? Y después de que lo hiciste, lo perdiste todo. Y dijo el Señor: ah, sí, eso es lo que querías. Mira cómo me hiciste reír. Lo que tú vas a hacer, dice Dios, es venir a mí, quieras o no. Aún así te falte así de la muerte, vas a venir a mí. Porque eso está en ti. Con eso te diseñé. Ese es tu motor. Ese es lo que te debe de mover. Por ejemplo, queremos controlar todo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y Dios nos diseñó con eso? Es más, nos preocupa todo. ¿Y Dios nos diseñó con eso? Dios dice: yo te diseñé para que pensaras en mí, no en lo demás. Pero tú te preocupas por todo lo demás menos. Y mira cómo estás. Mira cómo estás por querer controlar todo y estar tan preocupado por ti cuando debes de estar preocupado por mí, porque esa es tu esencia. Todo lo que hay de un solo principio, como Dios, o sea, no tienes que hacer nada. Bueno, sí tienes que hacer, pero no. Entonces, por eso el mundo padece, porque lleva lo antinatural. Se apega más a lo antinatural. Porque hemos creído lo que el mundo nos ha dicho. No, Dios. El único que puede controlar todo, dice Dios, soy yo. Yo soy el único que puede controlar todo. Eso no está en ti. Así que deja de estar haciendo lo que el mundo te dice que hagas. Y haz mejor lo que yo te estoy diciendo que hagas. ¿Verdad? Y eso es lo que hace el mundo, nos colapsa, nos mata, nubla nuestra mente, nos trastorna, nos hace creer que nosotros valemos por lo que poseemos, que nosotros somos según lo que traemos. ¿Sí? Yo pudiera ahorita, me veo bien, ¿verdad? Además es que soy guapo, me veo bien. ¿Sí o no? Sí, no, que me veo bien, ¿verdad? Y yo podría verme todavía más mejor, ¿verdad? Pero pues es que estos son de la segunda, no sé qué. Entonces, pero mira, el mundo te hace creer que esto es lo que te hace ver bien y estar bien, y es estar bien y todo esto, y luchamos por eso, y cada día nos desgastamos por todo esto. Pero en realidad, si yo me fijo ay, me veo bien por aquí, ¿verdad? Pero traigo mi camisa
camisa toda rota por acá. Si me la quitaría, me verían igual. ¿Qué dirían de mí? Este miserable. ¿Oh, sí o no? ¿Verdad que sí? Y me vienen así con las garras, así me dicen, ¿no me dirían este miserable? Ok, pero ese es el mundo, eso es lo que el mundo dice, nos ha hecho comernos ese cuento. Estos miserables. Tú vas a dejar de ser miserable cuando acapares todo lo que puedas. Oh, es a la inversa. El mundo siempre está contra ti. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Siempre está contra Dios. Por eso este es el 6-6. Porque no puede ser el 7-6. Patrullero. Puede serlo. Trata de evitarlo. Entonces te dice la gente, ya sé cómo lo vamos a decir. Tú eres. Y vas a ser cuando tengas. Y Dios dice, no. Si tú tienes todo eso, sigues siendo un miserable. El día que tú me tengas, a mí tengas todo eso, vas a tener todo eso y ya no vas a ser miserable. Pero el primer término está ahí. ¿Por qué el mundo carece? Porque hemos comprado y nos lo venden bien caro y se lo compramos. Nos va a costar mucho, nos va a costar. Nótenlo, nos va a costar nuestra familia, el matrimonio, nuestro ser. Nos va a costar. ¿Verdad? Luchamos para estar juntos supuestamente y terminamos solos. Le compramos el cuento al mundo. Bien compradito. Bien comprado que se lo hacemos. Entonces, ¿por qué el mundo padece de compasión? Porque va contra lo que es natural. El mundo se apega a todo lo que es antinatural. Todo. Las marchas estas feministas, movimiento, otro y el otro movimiento, todo es anti. Ahora, analicemos por qué la iglesia no muestra compasión. Si el mundo no muestra empatía por los adoloridos es porque no puede dar lo que no tiene. Pero ¿qué de la iglesia que sí lo tiene? Bueno, es porque la iglesia levanta una barrera que a diferencia del mundo lo hace a voluntad. Es decir, prefiere ponerse a salvo. Abraza la venganza y en ocasiones alimenta la codicia más que su alma. Pero Santiago dice, hermanos míos, esto no debe de ¿qué? Ya nosotros como la iglesia no debemos alimentar estas cosas. Deberíamos decidir ponernos a salvo. ¡Wow! Y a mí me sorprende cómo es que nos encanta ponernos a salvo. Dice la Escritura, más vale estar con el enlutado que donde ¿qué? Y todos le sacamos la vuelta a la fiesta. ¡Ay, qué bárbaro! No. Le sacamos la vuelta a donde hay dolor. No queremos llorar con él. ¿Verdad? ¿Ven? Si se fijan cómo es lo antinatural. O sea, yo no estoy hablando de la fiesta en sí. ¿Sí me entienden? Estoy hablando de que nos olvidamos de ser compasivos. ¿Qué nos detiene a mostrar compasión? Nuestra voluntad a veces que se apega como el mundo a las cosas del mundo. ¿Verdad? Entendamos. Nuestra naturaleza es ser compasivo. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te afana? ¿Qué te consume? ¿Por qué estás luchando tanto? Al fin de cuentas, ¿quién decide? Dios. Dios es el que decide. No sé cuál es tu preocupación. Dios es el que decide.
dio. O sea, entendámoslo. Desde que tú estás en el vientre de tu mamá, no es tu mamá. Sí es tu mamá, pero no es tu mamá. O sea, tu mamá puede hacer lo que le corresponde, y lo que le toque, lo que Dios le capacitó. Pero entiende que Dios es el que hace toda la obra, porque tu mamá te la dio. Dios, aún así en que tu mamá te cuide, Dios te dio a tu mamá. Ah, es que mi papá trabaja. ¿Quién le da el trabajo a tu papá? Tu papá lo único que hace es, ahí si quiere se levanta, ¿verdad? Y más medio se levanta, pero Dios, o sea, el punto es Dios. Al fin de cuentas, ¿quién te cuida? ¿Quién hace todo eso? Es Dios. Creo que esa parte es la que no hemos entendido en cuanto en la naturaleza que ya traemos. Ya la traemos. No sabemos si vamos a morir de COVID, de cáncer, de esto, del otro. En realidad no sabemos. El Señor dice simplemente, haz mi voluntad. Oh, estamos más preocupados por eso que ni por hacer la voluntad de Dios. Por eso, a veces no somos incapaces de ser compasivos, porque estamos tan sumergidos en nosotros que no dejamos que Dios fluya en nosotros. Ok, vamos a terminar. El punto es ese: Dios te cuida. Amén. Dios te cuida. Dios lo hace. Ya. A veces me pregunto, Dios, yo no hice nada para estar tan guapo y era, ¿cómo me hiciste, Dios? Ustedes no. ¿O qué hicieron ustedes? Pues lo único que hacen es irse a gastar el dinero al salón de belleza, y el que hacen rico es al de salón de belleza, pero Dios ya te hizo así. ¿Sí o no? Ya te hizo, o sea, te dio pestañas, cejas, pelo, o sea, el Señor te lo dio, o sea. Pero el mundo nos hace creer tanta barbaridad, ¿verdad? Tanta barbaridad. No, es que vas a hacer la maravilla esto. No, ya decir que la mujer maravilla, ¿verdad? Pero no, o sea, tú adquieres todo eso y vas a hacer. Acuérdate, el diablo es mentiroso y te dice, tú adquieres todo eso y vas a hacer. El diablo no te dice, tú adquieres eso y vas a dejar de ser. ¿Sí? El diablo es mentiroso. ¿Qué recibirán los compasivos? Vamos a terminar. ¿Qué recibirán los compasivos? Primero, compasión anticipada. ¿Sí? No podemos pretender habernos arrepentido de nuestros pecados si no tenemos compasión para con los demás. Sería solo una pretensión, otra vez, un mueble con cera. Nada nos mueve tanto al perdón como el maravilloso conocimiento de que nosotros mismos hemos sido perdonados. Es un principio básico, es una verdad absoluta. Nada me mueve más a la compasión y al perdón que cuando yo entiendo que ya Dios fue compasivo conmigo y Él ya me perdonó. Es decir, lo que yo tengo es lo que doy. Dios ya me perdonó, yo también perdono. Dios ya fue compasivo conmigo, yo también ya soy compasivo. Basado en el principio, en la oración modelo, Lucas capítulo 11, que dice, perdona nuestras ofensas. Perdóname porque, sea Dios, no me la perdones porque yo ya lo perdoné. No, yo lo perdono porque tú me perdonas también a mí. Y no lo voy a perdonar a Él para que tú lo hagas. No lo voy a perdonar a Él, ni voy a ser compasivo con Él para que tú lo hagas. Lo voy a hacer porque ya fuiste conmigo. Ya lo experimenté, ya lo tengo en mí. Mi corazón está tan hinchado que nada más lo único que está esperando es la oportunidad, ¿verdad? Allí. Es más, nosotros deberíamos de ser como las vacunas anti-COVID. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así de sencillo.
realmente lo que más nos mata es el miedo, ¿sí o no? Estar pensando allí. Entonces, doblemente juntos, como Jesús lo ilustró en su parábola del siervo carente de misericordia, ¿verdad? Interpretado en el contexto de las bienaventuranzas, sería: los pobres lloran mansamente porque tienen hambre y sed de compasión. Los pobres lloran mansamente porque tienen hambre y sed de compasión. Es decir, se duelen, dicen: ay, que sane, que se levante, ¿verdad? Que encuentre al Señor de verdad. Porque ser manso es reconocer ante los demás que nosotros somos pecadores. Ser misericordiosos es tener compasión de otros porque ellos también son pecadores. Esa es compasión anticipada, ya la recibimos, ¿sí o no? ¿O no? ¿Ya no nos la dio el Señor, sí o no? ¿O nos merecíamos el cielo? ¿O nos merecemos lo que Dios nos da cada día? ¿O nos merecíamos levantarnos hoy por la mañana? ¿Ya desayunaron? ¿Quién desayunó? Levante su mano. ¿No desayunaron? No, pobrecitos. Vamos a preparar un café y ahí tengo unas bolsas de pan. Pues, un café con pan, ¿verdad? Sí, bueno, yo sí me eché un pan con un rico atolito bien sabroso. ¿Creen que me lo merecía? No me lo merecía. No me lo merecía. Que no se lo merece. Sin embargo, Dios muestra bondad, compasión, misericordia para conmigo. No nos merecemos nada. Sin embargo, tenemos compasión anticipada. Ya nos dio el cielo, ya nos dio la salvación, ya nos limpió, ya. Compasión anticipada. Ahora, segundo, compasión continua. Eso es lo que recibimos, compasión continua. ¿Sí o no? Cada día necesitamos de la misericordia y compasión de Dios, cada día. Cada día. Tú piensas que comes porque vas a trabajar y bien haces, dice la Escritura, ¿sí o no? Y bien haces. Pero realmente no comes por eso. Tú comes porque Dios te sustenta para trabajar y a través de ese trabajo Dios provee para comer. Así es eso. Siempre me acuerdo, tengo esta imagen en mi mente siempre que pienso en Dios como el que nos ayuda, ¿verdad? Siempre viene a mi mente Jacob, ¿sí? No, que le quite la herencia al otro, no, eso no. No, lo que viene a mi mente es cuando Jacob está luchando con el ángel. ¡Ay, va Jacob! Y parece que le va ganando al ángel, ¿verdad? Y le toma y le da, y ahí está. Y luego el ángel, ¿qué hace? ¿Y cómo queda Jacob? ¿Verdad? Así es. Siempre viene a mi mente el depender de Dios, ese evento de Jacob. Viene a mi mente cuando somos tan egoístas, tan orgullosos, tan altaneros, tan así, de que se nos hincha la cabeza, de que podemos, y luego Dios de repente nada más le hace ya, ¿vale? Nos calma tan fácil, tan sencillo. A eso es a lo que voy, con lo que Dios nos muestra compasión. Tiene compasión de nosotros y nos provee porque es compasivo, porque ve nuestra necesidad, ve nuestra miseria, y cada día lo hace, cada día lo está haciendo. Esa es compasión continua. Y así como Dios es con nosotros, nosotros debemos de ser también. Tú no eres por lo que tienes. Tú no vales por lo que tienes. Tú eres por la naturaleza. Tú vales por la naturaleza de Dios que hay en ti. En ti. Entonces,
Dichosos los compasivos porque ellos también experimentan, ¿qué? La compasión. Amén.